buenas, imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Isaías 59 al 62 para seguir creciendo en nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque podemos tener este momento para crecer en nuestra relación contigo, estar cerca tuyo, poder escuchar tu voz y ser confrontados por tu palabra. Porque el tema de hoy es un tema que nos sacude, un tema que atenta contra nuestra arrogancia, nuestra soberbia, nuestro orgullo y ese llamado que nos hace a madurar y a hacernos cargo de nuestras decisiones. Por lo cual, guíanos en este estudio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pregunta. ¿Eres una persona que se responsabiliza por sus acciones y enfrenta las consecuencias? ¿O eres de esos que prefiere culpar a otros? En la vida es importante ser maduro y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, tanto las que salen bien como las que salen mal. Ser responsables de nuestras acciones nos permite crecer como seres humanos y enfrentar los desafíos que la vida nos presenta, en lugar de evadirlos o culpar a otros por nuestras dificultades. Contexto de los capítulos de hoy y por qué estoy hablando de esto. Dios había elegido un pueblo para representarlo delante de las naciones de la tierra y así restaurar su relación con la humanidad. Pero la desobediencia del pueblo de Judá hizo que Isaías profetizara de parte de Dios la caída de Jerusalén, capital del reino, y su exilio a Babilonia, como más adelante vemos que pasa en la historia de Daniel. Pero no todo estaba perdido. Había consuelo, había esperanza, Dios lo llevaría de regreso a su tierra. La segunda parte del libro de Isaías, lugar donde estamos ubicados, describe precisamente lo que sucedería luego de ese retorno. No porque el profeta esté en esa época, sino porque le habla a los que estarán en esa época, ¿ok? ¿Qué encontramos en estos capítulos sobre eso? Que muchos israelitas responsabilizaban a Dios por las dificultades que acosaban a la nación. Decían que si estaban pasando por ese momento difícil es porque Dios era incapaz de hacer algo. Habían llegado a tener una concepción de Dios muy parecida a la que los paganos tenían de sus dioses. Les parecía que Jehová era como un dios local cuyo poder era limitado y que al parecer no podía siquiera protegerlos de los dioses y de los ejércitos de las naciones vecinas que los rodeaban. Culpaban a Dios de sus aflicciones. Entonces, en estos capítulos, Dios responde a todas esas acusaciones. Repasemos algunos versículos principales. Isaías capítulo 59, versículo 1 dice: No se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. En otras palabras, ustedes están en pecado, se sienten solos. Sienten que Dios está en silencio, que no responden, le echan la culpa, dicen que los abandonó, que se alejó, que no le importa. Cuando en realidad el problema no es Dios, el problema son ustedes. Dios nunca dejó de buscarte, nunca soltó tu mano, nunca dejó de susurrarte su voluntad, nunca dejó de cuidarte, de acompañarte, de guiarte. Dios siempre estuvo ahí. Nunca dejó de amarte. Pero claro, es más fácil culpar a Dios, señalar hacia afuera, no hacerse cargo de las propias decisiones, hacer responsable al otro y vivir en el engaño de que yo no tengo nada que ver. Aclaración importante. No estoy diciendo que todo problema o dificultad que pasamos es por causa de algún pecado nuestro. Estoy hablando de cuando culpamos a Dios de consecuencias o no librarnos de las mismas en las que nosotros mismos nos metimos y sabemos que lo hicimos. ¿Ok? El pueblo había terminado exiliado por culpa de Dios o de su pecado. De su pecado. A eso es lo que estoy haciendo referencia, ¿ok? Para que no haya ahí una comprensión errada. Por eso, volviendo a Isaías 59, Dios les dice cuál es el problema. Versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¡Ey! Mírate al espejo, les dice Dios. Versículo 3. Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. ¿Qué tengo que ver yo? El pecado en el que estás hoy o que estuviste en un pasado, ese pecado que te atrapa, que no te suelta, que te mantiene comiendo de su mano y que hoy enfrenta sus consecuencias, tuvo su origen en que te separaste de la presencia de Dios.
no en que la presencia de Dios se separó de ti. La pregunta es, ¿por qué en lugar de culpar al médico por tus heridas, no permites que las cure? No niegues lo que hiciste, tampoco lo justifiques. Úsalo como un recuerdo constante de cómo, a pesar de quién eres y lo que hiciste, la gracia de Dios, su regalo inmerecido en la cruz, te sigue abrazando con su amor y te da una nueva oportunidad. No importa lo grande de nuestro pecado y lo lejos que hayamos estado, nuestro Padre Celestial nos recibe, nos perdona y nos limpia porque la sangre de Cristo ya ha comprado nuestro perdón, libertad y reconciliación eterna. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tener que reconciliarnos con Dios es una carga que no tenemos que llevar porque Cristo la llevó por nosotros. El ministerio de la reconciliación no le dice a otros, ven y haz las paces con Dios, sino ven porque en Cristo Dios ha hecho las paces contigo. ¿Qué noticia más grande que esa? Puedes ir a Dios con esa adicción a la pornografía y a la masturbación. Puedes ir con tu problema con las drogas, alcohol, tabaco. Puedes ir con ese abuso que cometiste. Puedes ir con la sangre de ese asesinato que tienes en las manos. Puedes ir con esa deuda, con ese adulterio. Puedes ir con ese problema de carácter, con ese orgullo, rencor, resentimiento, ira, angustia o miedo. Puedes ir con esa ansiedad, depresión, pensamientos suicidas, inseguridades. Puedes ir a Dios. La pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo voy a Dios? ¿Cómo es esto de forma práctica? Isaías 59, 2 al 8. Allí vemos cómo Dios le muestra al pueblo su pecado al decirle que su maldad los ha separado de él. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Y precisamente ese es el primer paso. Ir a Dios y que su palabra, como un espejo, te muestre tu pecado. Y si estás escuchando esto, tú ya sabes cuál es ese pecado que te tiene comiendo de su mano o que causó esa herida que todavía no sanas. Ahora, una vez que la palabra de Dios me muestra mi pecado, ¿cuál es el siguiente paso? Sigamos leyendo Isaías 59, 9 al 15, que se resume en el versículo 12, cuando Isaías, en nombre del pueblo de Judá, responde a lo que Dios le señala diciendo: hemos ofendido a Dios y nuestros pecados nos acusan, nuestras maldades nos acompañan y reconocemos nuestras culpas. Luego de ir a Dios y que su palabra como un espejo te muestre tu pecado todos los días, el segundo paso es reconocer tu pecado, arrepentirte y confesarlo delante de Dios, reconocer tu culpa, recordando que su gracia no depende de tus méritos, porque si así fuera, tanto el pueblo como tú como yo no tendríamos oportunidad. Satanás te gritará en el oído diciendo: ¿otra vez? ¿Tantas veces vas a pedir perdón? Es la 1000ª vez que te acercas a Él. Vas a orar después de lo que hiciste, vas a leer la Biblia y se ríe en tu cara, haciéndote sentir nada. Pero es ahí cuando tú debes decir: sí, es verdad, no lo merezco. Dios no tiene por qué escucharme, no soy nada, pero aún así me ama, y es mi Padre. Y por eso vuelvo a Él otra vez, porque no es por mis méritos, sino por los de Jesús. Porque cuando creemos que la justicia de Jesús cubre nuestro pecado, paga nuestra deuda y nos limpia dándonos una nueva oportunidad, mira las palabras que Dios le dice al pueblo de Judá y te dice a ti en Isaías 59, 16 al 21, que se resume en el versículo 20. Dios vendrá a salvar a los que viven en Jerusalén y a todos los israelitas que se arrepientan de sus pecados. Dios ha jurado que así será. Si terminamos de repasar los capítulos de hoy, Isaías 60 al 62 describe cuál sería el resultado en la historia del pueblo de Judá si escuchaban lo que les dijo en Isaías 59. Isaías 60 presenta una visión de Jerusalén glorificada en el futuro, cuando las naciones del mundo se vuelvan a ella y la luz de Dios brille sobre ella. Se describe cómo los hijos de los enemigos de Jerusalén la adorarán y cómo los bienes de las naciones serán traídos a ella. Isaías 61 anuncia la misión del Mesías. Jesús citó este pasaje en Lucas 4, 18 al 19, cuando se presentó en la sinagoga de Nazaret y proclamó que era el cumplimiento de la profecía, diciendo que vino a anunciar buenas noticias a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos y proclamar el año de gracia del Señor. Además, como el Mesías cumplió esta promesa al ofrecer su vida en la cruz para reconciliar al ser humano con Dios y abriendo así el camino para que los pecadores, judíos y gentiles, puedan ser restaurados a la comunión con Dios. E Isaías 52 habla de la restauración de Jerusalén y la promesa de que Dios no se callará hasta que su justicia brille como una antorcha y sus victorias resplandezcan. Se dice que Jerusalén será la corona de gloria de Dios y se la llamará por un nuevo nombre. Dios asegura que nunca más entregará su tierra a los enemigos. Lo único que se cumplió de todo esto fue lo que dependía de Dios. Pero Israel como nación fracasó. Dios no pudo cumplir sus promesas a través de ellos.
tanto que Juan 1:11 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hoy Dios quiere hacer a través de ti y de mí lo que Judá como nación no estuvo dispuesta a hacer. Que tu pecado sea perdonado no significa que no tengas que enfrentar las consecuencias del mismo. ¿Dios perdona tu pecado? Sí lo perdona. ¿Dios lo olvida? También. Pero eso no significa que no enfrentarás las consecuencias que tú mismo elegiste. Porque si no, Dios iría en contra de tu libertad y aún en la consecuencia debemos adorar porque Dios nos ayuda a sobrellevarla y en Él encontramos descanso. Ahí está la madurez, cuando no culpamos a otros por nuestros propios errores, sino que nos hacemos cargo. Si haces personal el mensaje de Isaías 59 para ti hoy, Dios te dice: mi mano nunca dejó de estar estirada para ti. Mis oídos siguen esperando escuchar tu voz. Mírate en el espejo lo que has hecho, cuán lejos te fuiste, cuán bajo caíste. Reconoce tu pecado, confiésalo delante de mí, porque quiero restaurarte. Pero la gracia de Dios no termina en ti, sino que te atraviesa y se extienda hacia los demás, ya que quiere que seamos sus instrumentos para iluminar esta tierra en oscuridad de pecado y atraer a todos hacia Él, hacia el único que puede sanar este mundo como nos sanó primero. No importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, ve hoy a Dios, deja de culparlo a Él. Hazte responsable de tu pecado, de tus consecuencias. Dile que no puedes sin Él y luego levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. ¿Te parece si maduramos y nos hacemos cargo y en lugar de señalar y culpar a Dios por nuestras decisiones, le agradecemos porque aún en medio de ellas continúa con nosotros? Conversamos con Dios sobre esto. Padre, qué terribles que somos, qué fácil que es dejar de responsabilizarse por las consecuencias de nuestras decisiones y echarte la culpa a ti. Pero Dios, hoy sabemos qué es lo que nos ha alejado de ti. Sabemos cuáles son las consecuencias que estamos enfrentando y todo porque nosotros decidimos hacerlo así. Ahora que estemos enfrentando esto no significa que tú nos hayas soltado la mano, nos hayas abandonado y que ya no hay vuelta atrás. Queremos agradecerte porque a pesar de, tú sigues a nuestro lado. Tú sigues allí y nos buscas para poder levantarnos en medio de donde estamos y poder seguir adelante. Ayúdanos a madurar, Dios, para hacernos cargo de lo que hicimos, para hacernos cargo de las consecuencias y en lugar de señalarte a ti, aferrarnos a ti y agradecerte porque nos das la oportunidad de seguir adelante incluso con nuestras consecuencias. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.